Ahora sí, el tema que nos ocupa hoy y que tendría que habernos ocupado la anterior semana, pero que no lo hemos podido abordar por los problemas sobre la aplicación del desiderativo. Pero ahora sí vamos a hablar de una parte importantísima, que es la parte cuantitativa y que es fundamental para su propio diagnóstico, el análisis del diagnóstico que ustedes tienen que hacer. Contextualizando un tanto el test desiderativo, quiero decirles y recordarles de que el desiderativo es un test verbal, eminentemente verbal, pero que tiene la gracia, no, bien graciosito es nuestro test, porque ustedes van a ver cómo nos sirve todo lo que el individuo haga. Tiene la gracia de ser un test tanto cuantitativo como cualitativo. La parte cualitativa la vamos a empezar a abordar la próxima semana, pero hoy es necesario que veamos la parte cuantitativa. Como ustedes han podido apreciar en los múltiples videos que les he mandado desde la semana anterior sobre este tema, la parte cuantitativa se trata de símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro. Hemos venido ejercitando mecanismo y cuadro, pero por 2 o 3 semanas. Pero, ¿a qué se refiere con símbolo? Chicos, si ustedes ven a su alrededor, miren a su alrededor, hay millones de millones de millones de objetos que pueblan nuestro mundo. Y todos los objetos, todos, tienen características positivas y negativas, poseen características positivas y poseen características negativas. Todos. Que elegimos cualquier cosa, qué sé yo, un libro, las características positivas serán que un libro transmite conocimiento, que el libro transmite vivencias, experiencias, que el libro es la palabra que circula, que 20.000 adjetivos, características positivas que puede tener el libro. Pero también puede tener una característica negativa o varias. Por ejemplo, ¿qué libro se lo Dice no puede... tiene audio. Estoy con audio. Chicos, estoy con audio. ¿Me escuchan? Sí, Lisa, le Se escuchamos. escucha. Sí, se escucha, Lisa. Oye, Escucha, Sí, se escucha, Lisa. entonces la amiga que dice que no tengo audio, estoy con audio, chicos. Pero sí. Es problema de la... Ahí siguen entrando. Ya. Bueno, entonces, chicos, quedamos en que todos los símbolos o que todos los objetos pueden tener características, adjetivos o positivos, pero también tienen negativos. Les decía, el libro es perecedero, en algún momento las páginas se destruyen, se las puede romper, el libro se lo puede romper, se lo puede quemar. El libro no siempre transmite ideas positivas, sino también vivencias y experiencias negativas. Hay libros malos, hay libros buenos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de cualquier objeto que ustedes tengan a su alrededor
en el mundo que nos rodea, podemos hablar o positiva o negativamente. Esto de positivo o negativo, chicos, depende de la experiencia. Primero, depende de la elección, es decir, ¿por qué en las catexias positivas elijo determinado tipo de objetos entre los millones de objetos que existen? ¿Por qué justo ese objeto? ¿Por algo será? Nosotros no hacemos nada, chicos, sin que nos dirija nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es poderosísimo. Qué poderoso que es. Si no fuera así, no necesitáramos psicólogos. No, o sea, si todo fuera simplemente conducta manifiesta o la expresión de nuestros pensamientos manifiestos, oye, nuestro trabajo se reduciría a lo mínimo. Precisamente necesitamos psicólogos porque hay un inconsciente que nos gobierna. Precisamente necesitamos psicólogos porque el psicólogo se ejercita durante 5 años para interpretar la conducta no manifiesta del individuo. Y lo no manifiesto, chicos, es la esencia del individuo. Recuerden el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y de qué se trata nuestro trabajo? Precisamente, nuestro trabajo se trata de escudriñar, encontrar, investigar lo que no es visible a nuestros ojos, pero que sale a nuestros ojos como un síntoma, que sale a nuestros ojos como lo manifiesto, pero todo lo que es manifiesto tiene por detrás una fuerza dada por nuestro inconsciente. Por lo tanto, chicos, las elecciones, ya hemos hablado esto en la identificación, las elecciones que hace el sujeto frente a la muerte fantaseada en la que lo colocamos, chicos, esas elecciones no son inocentes. Esas elecciones son y responden a determinadas experiencias de vida de nuestro paciente. ¿Por qué privilegiar este objeto de los millones de objetos que hay en el mundo? ¿Y por qué privilegiar dentro de las catexias positivas? ¿O por qué privilegiar dentro de las catexias negativas? No es al azar. Primero, quitemos el azar a nuestras respuestas. Segundo, chicos, como les decía, toda elección puede tener sus pros y sus contras. Toda elección. Lo que nosotros hacemos cuando analizamos el símbolo es la identificación. O sea, te enfrentamos con una muerte fantaseada, pero te damos la posibilidad de seguir viviendo. ¿Qué vas a elegir? ¿En qué te vas a convertir para seguir viviendo? Para tener esa fuerza, para tener ese espíritu que te preserva
la vida. O sea, ¿cómo vas a hacer? Y por lo tanto, chicos, es distinto querer ser un león o querer ser un edificio sólido o querer ser un animalito frágil, bonito, feo. O sea, depende mucho de las defensas y depende mucho de las características de identificación de la persona. Lo primero que les he dicho es, no es al azar, hay un inconsciente que pugna por salir y el inconsciente se manifiesta en una elección. ¿Qué es la elección? La elección es parte de la identificación de la persona. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis sobre el símbolo de la persona, el símbolo que elige la persona. Y ahora sí vamos a dividir. Si son catexias positivas, si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué te gustaría convertirte? Si son catexias positivas, recuerden ustedes que las catexias positivas son aquello que valora de sí misma, de sí mismo la persona. Aquello que más atesora. Aquello de lo cual está orgulloso, tal vez conscientemente o tal vez inconscientemente, pero son las características positivas de la persona. Por lo tanto, la persona se identifica con un algo que tiene las características que él proyecta o ella proyecta de sí mismo. Pero nos encontramos, chicos, con que esas características, esa identificación tiene características que también pueden ser o tener algo de negativo. Quiero ser un picaflor para ir de flor en flor. Perfecto. Picaflor, seductor, primero evasión porque es ave, ¿no? Ir de flor en flor sigue siendo evasión, flor en flor marca también inestabilidad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? En el símbolo, chicos, primero voy a privilegiar las características que la persona, escúchenme bien, que la persona ha dicho en el porqué de su identificación. Es decir, todo lo que la persona dice, quiero ser esto por esto, el por esto. En el símbolo va a estar las características positivas del por esto que dijo la persona. Pero también el picaflor tiene características universales o todo objeto tiene características universales que hacen a ese objeto. Por ejemplo, el picaflor, además de ser un símbolo evasivo que va de flor en flor, inestable, es un ave frágil, chiquita, llamativa, porque el plumaje del picaflor es llamativo, pero también es
además de inestable, puede presentar características de mucha vulnerabilidad por precisamente ser un ave pequeña. Al ser un ave pequeña, ustedes han visto en el bestiario de Saso, las aves pequeñas son muy dependientes y denotan una dependencia sobre todo oral con la madre primitiva. Entonces, cuando hacemos el análisis del símbolo, chicos, ponemos y privilegiamos nosotros como psicólogos lo dicho por el individuo, es decir, el discurso del individuo que acá, ahorita, Bianca, ahorita te respondo. El discurso del individuo que ha sido en forma totalmente manifiesta. Pero también nosotros agregamos aquellas características universales, positivas, que hacen al objeto elegido. Y también en menos intensidad y en aquello negativo, aquello que es universal, pero que también hace al objeto elegido. Aquí Bianca me dice que en muchas culturas el picaflor es una conexión con la muerte. Acá yo me he encontrado que en el campo, cuando hay picaflor, no lo quieren, pero sobre todo me he encontrado con el símbolo de paloma en el campo, que en el campo dicen de que cuando una paloma viene por tu ventana hay que echarla porque es también símbolo de mal augurio o muerte. En ese caso ustedes chicos también tienen que poner eso, si es que nos encontraríamos con una cultura de esa naturaleza, con una cultura especial, con gente del campo, sobre todo que tiene una cultura tan rica como es la quechua, la mayor parte de nuestras personas acá, o en otras partes, la aymara o la tupa guaraní, o ustedes tienen que acomodarse a la cultura y saber también un poco del peso que tiene ese símbolo en la cultura. Por lo tanto, Bianca, no es en vano tu mensaje, porque es verdad, es totalmente real que depende de la cultura, por ejemplo, para también ver el peso que tiene en el individuo. Por lo tanto, en las catexias positivas vamos a tener este tipo de análisis. Vamos a tratar de verlo objetivamente, incluso muchos, ¿qué es lo que hacen, chicos? ¿Qué es lo que hacen con los objetos elegidos? Para tener mayor objetividad, muchas veces entran al diccionario para ver qué cosas caracterizan a ese objeto elegido, tanto en lo positivo como en lo negativo, para tener mayor objetividad. Yo lo que les recomiendo es que tomen en cuenta sí la cultura, es muy importante, qué significa para esa cultura determinado tipo de objetos, y sí aquellas características universales que hacen al objeto elegido. Chicos, esa es la fantasía, ese es el símbolo y ustedes tienen que estar muy claros y de saber que el símbolo tiene mucho que ver con las identificaciones, que el símbolo tiene mucho que ver con aquellas identificaciones, no solamente conscientes,
sino también inconsciente. De esa forma vamos a ver con qué características nuestra persona, nuestro sujeto, nuestra persona, ya sea hombre o mujer, testado, enfrentado a esta muerte fantaseada, qué características positivas valora, tiene, utiliza. Pero no solamente sobre lo dicho por él, sino también sobre lo interpretado por nosotros en tanto características universales de ese objeto. Y así procedemos en las catexias positivas. Y las catexias positivas nos van a dar una aproximación muy fiel a las características que tiene nuestro testado. Pero vamos con las características negativas. Las características negativas tienen el mismo o semejante peso, pero transformándolo a lo negativo. ¿Cómo es esto de transformarlo a lo negativo? Y sí, chicos, porque lo transformamos a lo negativo porque aquellos objetos elegidos entre millones y millones de objetos que nos rodean, aquellos objetos elegidos son también por identificación, no es por rechazo, es por identificación. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, lo negativo en las catexias negativas es por lo que el sujeto mismo rechaza de sí mismo, pero que él lo tiene. Ejemplo, para que ustedes me entiendan mejor. Viene una niña de 15 años cuya mamá me dice, la traigo porque miente mucho. Miente sin razón. Miente en cosas, pero así totalmente tontas, donde no hay necesidad de mentir. ¿Has puesto la mesa, hija? Sí, he puesto. Cuando ve la mamá no había puesto, pero ¿por qué? Son cosas lo máximo que yo le voy a decir es, ponla. ¿No? Pero así, la mamá estaba muy angustiada por lo que mentía. Y claro, ustedes dirán, pero cualquiera miente. Un ratito, chicos, una chica de 15 años que miente sin necesidad, ni siquiera algunas veces uno miente para protegerse. No, no quiero que me riñan, entonces voy a decir estito. Pero una niña que miente a los 15 años sin necesidad, tiene un superior muy precario, o no hay, y esto en el peor de los casos, no hay diferenciación entre fantasía y realidad. Y al no haber diferenciación entre fantasía y realidad, hay un trastorno mental, hay un problema mental. Y al haber un problema mental, ojo, ¿qué podemos hacer los psicólogos? Si este problema está encaminándose hacia una psicosis o si este problema nos está mostrando un conflicto pero enorme a nivel neurótico. ¿Hay culpa? No hay culpa cuando miente la chica. O sea, nos lleva a múltiples preguntas. Chicos, la mitomanía no es simplemente, mintió. No, no, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, por eso somos psicólogos. Analizar el por qué, los límites en los que nos está poniendo la persona para analizar su yo superior, ello, para analizar las defensas
para analizar si no hay una confusión entre fantasía y realidad. Por lo tanto, la niña entra en diagnóstico, en evaluación, y chicos, obviamente, ¿qué es lo primero que le tomo? Después de un gráfico, le tomo el desiderativo y después del desiderativo le tomo otro test. Y en las catexias negativas, le dice, si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué no te gustaría convertirte? Y en la primera catexia ella agarra y dice, no quisiera ser la mentira. Claro, no quisiera ser la mentira porque ella era la mentira. Ella tenía esas características de la mentira. La madre la trajo porque mentía. Y era una característica negativa de ella misma. No me estaba diciendo la mentira del otro, me estaba diciendo es que yo tengo esa característica. Chicos, aunque, ¿y por qué no quiere ser la mentira? Porque es malo, porque daña al otro, y bla, 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 pero era ella la que dañaba al otro. Ella era la que con la mentira asumía, con el rechazo a la mentira en las catexias negativas, asumía esa característica como suya. Entonces, chicos, no es que en las catexias negativas vamos a hablar de lo que no le gusta al individuo, no, vamos a hablar de aquello que tiene el individuo, pero no le gusta de sí mismo. Aquello con lo que se identifica el individuo, pero lo rechaza en sí mismo. Por lo tanto, amigos, el análisis del símbolo va a tener que ser, como lo digo, ¿no? Nosotros vamos a tener que analizar qué es lo que caracteriza al psicólogo, sobre todo el análisis, chicos. Ayer hablaba con una colega y le decía a esta colega, no todos pueden ser psicólogos, psicoanalistas. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis requiere determinado tipo de abstracción que no todos los alumnos están preparados para ello. Y que les va a costar mucho y se van a ir de ojo cuando agarren y solo quieran embestirse de solamente el quehacer psicoanalítico, porque no tienen características de abstracción. Ahora, cuando hay, esto le decía a una colega, y nosotros lo que sí tenemos que aprender, tengamos características abstractas o no, de abstracción o no, lo que sí tenemos que aprender es a analizar. Y analizar con los pies bien puestos sobre la tierra. Cuando yo les digo, analicen el símbolo y pongan primero aquello que dijo la persona, pues repito, en las catexias negativas también tienen que poner primero aquello que dijo la persona. Y después todo aquello que a ese símbolo le compete también como características universales. Pero ya es un análisis que ustedes tienen que hacer. Si hay algún punto cultural, también tomarlo en cuenta. Por ejemplo, Bianca me dice que el picaflor es
una conexión con la muerte en determinado tipo de culturas, y es como, o sea, el significado es como si nuestros antepasados vinieran a visitarnos, ¿no? Oye, qué bonito, entonces no es feo, pero si vemos de que estamos testando a una persona con una cultura especial, pues entonces sabemos que esa cultura tiene esas, o sea, eh, da esas características a determinado objeto, pues hay que tenerlo en cuenta también. Por lo tanto, en símbolo, en las catexias positivas privilegiamos lo que dice el individuo, el por qué está eligiendo, el peso por el cual está eligiendo ese objeto, pero también no dejamos de ver las características universales de su elección. Y en las características negativas vemos el peso de la identificación del individuo dicho por él, o sea, no me gusta por esto, lo otro y lo de más allá, pero también vemos aquellas características negativas que pueden hacer a ese símbolo en forma universal. Esa es la partecita del análisis que requiero de usted. Si hablamos del símbolo, chicos, ¿he sido explícita o habría alguna pregunta que nazca de ustedes, alguna duda? Adelante, por favor, solo del símbolo, del símbolo. Yo, Licen, tengo una consulta. Buenos días. Buenos días. Dale, Eh, Ipsalí. claro que sí. Nos decía que en el ejemplo de picaflor, para ir de flor en flor, noto que la persona, bueno, no dijo el por qué, ¿no? Porque es bonito, porque es pequeño. Entonces, no hay características por parte del sujeto. Entonces, nosotros como psicólogos ponemos las características universales. No sé si me dejo entender. No, a ver, Lipsalí, cuando dice picaflor, oh, busquemos, qué sé yo, me gustaría hacer una moto, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Qué les he dicho a ustedes que cuando tomen y digan me gusta, qué tienen que hacer? ¿Por qué le gusta? Exacto, porque puede gustarle porque es veloz, puede gustarle porque es mecánico, puede gustarle por 20.000 razones, porque es un vehículo, o sea, puede gustarle por 20.000 razones. Por lo tanto, siempre vamos a tener alguna característica que nos da el individuo. Y ahí está nuestra pericia como psicólogos de que el testado hable, ¿no? O sea, porque me gusta, sí, ¿por qué te gusta? A ver, ¿qué aspectos de la moto, en este caso, te gustan? No. Entonces, la persona nos va a decir algo. Muy pocas veces nos encontramos, Lipsalí, con personas que dicen, en una moto, ¿por qué? Porque sí. Y ustedes agarran y dicen, ¿y por qué sí? ¿Qué te gusta de la moto? Y muy pocas personas van a seguir, y porque sí, y porque sí, porque sí. Incluso hasta por amabilidad y adaptación, agarran y dicen porque es veloz, porque me encantan las motos, porque la moto me lleva de un lado a otro. Siempre vamos a tener una respuesta y eso depende de la pericia de la persona, del psicólogo. Ahora bien, eh, una situación en la que, digamos, extrema, que tal vez pueda haber, no descarto la idea de que no haya. Como respuesta, dice,
moto. Y sí, se me ha ocurrido, porque se me ha ocurrido. ¿Pero qué te gusta? No, se me ha ocurrido. ¿Pero qué parte de la moto te gusta? No, todo. ¿No? Y no tienen un porqué. Bueno, ahí denota una fragilidad en su proceso de identificación. Es como una negación. Y ahí ustedes ya le pondrán moto, vehículo, evasión. De por sí ya mecanismo de defensa es evasión. Y además sus respuestas son también evasivas. Como mecanismo tenemos evasión y fobia. Pero como símbolo, vehículo, transportador de personas, no es un vehículo masivo, máximo puede, aunque a 5 personas a veces veo en moto, ¿no? Pero es un vehículo en el que van pocas personas, pero también tiene, es veloz, puede llegar a ser veloz, pero también tiene una vulnerabilidad, ¿no? O sea, cualquier accidente en moto es bastante grave, porque la moto, si no se la maneja con cuidado, es muy, o sea, el índice de accidentes son muy altos. Y cuando se producen accidentes en moto, generalmente son graves, porque la moto es un vehículo bastante desprotegido, que no protege mucho al piloto y que lo sitúa en situaciones muchas veces vulnerables, donde incluso puede peligrar hasta su vida. Y hacemos ese análisis, Lipsali. ¿Qué es lo general? Ahora, eviten ustedes proyectar también en esto del símbolo. Por ejemplo, perrito, perrito, qué sé yo, un galdo. ¿Por qué? Porque me encanta. Ay, como yo, como psicólogo, ay, qué lindo los galdos. Entonces es bello, es hermoso, no. Esas son proyecciones de ustedes subjetivas en el símbolo. Tiene que ser todo lo posible, lo más objetivo posible. Nada de lo que me gusta a mí, sino todo lo que puedo analizar del sujeto. Por eso es de que nada se libra al azar. Uno se respalda en lo dicho por el sujeto, en lo hablado por el sujeto, en lo manifestado por el sujeto, y después las características más universales que hacen a ese objeto elegido. ¿Te contesté, Lipsali? Sí, licenciada, completamente. Bueno, Muchas gracias. ahora, Amy, estás levantando la mano, te doy la palabra. Sí, Lisen, buen día. Buen día. Lisen, una consultita con esto del símbolo. En algún caso, tal vez es evidente, por ejemplo, a nivel de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, vista, gusto o algo así. Se me ocurre, por ejemplo, que la persona diga, me gusta perdón, miel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces, ¿cómo tendríamos que entender eso? Yo, bueno, personalmente no encontraría la necesidad de indagar mucho más en la respuesta porque estamos hablando de gusto, ¿no? O sea, de un sentido que es bastante evidente, ¿no? O estoy mal. Estás mal.
estás re mal, Amy, porque todo, el por qué me gusta, siempre les he dicho, tienen que evaluar el por qué. ¿Y por qué te gusta la miel? Puede ser porque es dulce, puede ser por la textura, puede ser porque es producto vegetal, puede ser porque la miel es elaborado por las abejitas. Y chicos, cada uno tiene una interpretación distinta. Cada una de estas posibilidades tiene una interpretación distinta. Por lo tanto, Amy, el que te diga miel porque me gusta y por qué te gusta la miel. De eso se trata el tomar bien, el aplicar bien el test. Y no proyectar, porque tú estás proyectando cuando dices, si ya me ha dicho que le gusta, entonces tengo que dejar de preguntar. No, eso es tu proyección, porque dices, bueno, es que le gustó y le gustó. Y a mí también me gusta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa es tu proyección. Por lo tanto, siempre preguntar, ¿por qué? O sea, me gustaría hacer perfume. ¿Qué tipo de perfume? Porque los hay ácidos, 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 los hay dulces. ¿Qué tipo de perfume? Ay, bueno, Christian Dior, que es distinto a, me gustaría hacer el perfume de una rosa. Por lo tanto, siempre hay que preguntar por qué. Se trate del olfato, del gusto, de la vista, o sea, como tú has dicho, de los sentidos. Siempre, siempre hay que preguntar por qué. No se olviden que a los que estamos testando es a nuestro paciente, no es al revés. Nuestro paciente no nos está testando a nosotros. Por lo tanto, cuanto más, y esto nunca lo olviden, cuanto más hagamos hablar al paciente sobre el tema, cuidado, en muchos de los test, de las pruebas que ustedes han tenido que hacer, he visto que se salen de contexto, ¿no? O sea, ¿alguna vez te ha faltado el aire? Ay, chicos, totalmente se sale de contexto, ¿no? Entonces, no salirse de contexto y preguntar por qué le gusta eso o por qué no le gusta eso, porque nos va a dar múltiples interpretaciones. ¿Te contesté, Amy? Sí, Lisa, muchas gracias. Bueno, vuelvo a repetir, chicos, en esto de símbolo, ¿habrá alguna dificultad? Por favor, plantearla. Tengo la duda, Listen, de con lo que decía Amy con el símbolo miel, siendo un alimento, ¿lo pondríamos en el reino de cosa o u objeto o elemento? Claro, la miel Ah, tiene vida. no. Ah, entonces, Claro. Y en el caso de elegir el símbolo mentira, siendo es algo absoluto, abstracción. claro que sí. El reino al que correspondería le pondríamos No directamente. tienes. Agarras y dices, si tú pudieras dejar de ser persona y la mentira, porque no hay reino, Ya, ya, ya. tampoco hay cosa. Eso lo hemos visto, Lipsalí, la anterior Sí, semana en las dos videoconferencias que nos retrasó con esta del análisis cuantitativo tan importante para todos. seguramente le dicen, no me quedó muy claro eso de la mentira, es La mentira, abstracto, abstracto, sí, sí. todo tipo de abstracción, la mentira, el ente, la justicia, todo tipo de abstracción se arma, la próxima pregunta se arma con la misma respuesta para eh, excluirla porque no tiene reino.
No vas a decir, y un ente abstracto, no vas a decir eso no vas a decir eso en el desiderativo. Perfecto. Simplemente tú armas tu pregunta, la nueva pregunta, con la misma respuesta del individuo. Y Cuando no Licenta, tienes reino, cuando no tienes reino. perfecto. Y dado que son 3 catexias positivas y solo 3 catexias negativas, en caso de que en la catexia positiva diga mentira, ya hay una catexia eliminada, por así decirlo, ¿no? Nos quedan solo 2 Exacto. catexias más. Precisamente el Ifsalí está totalmente eliminada porque ahora que es el tema de la evaluación cuantitativa, Ajá, se trata de solo 3 respuestas positivas y 3 respuestas negativas, porque si harían 4, 5, 6, entonces ya no podríamos hacer el diagnóstico cuantitativo. claro. Bueno, dicen, su, lo voy a dejar con la clase. Seguro mi duda se va a responder con la clase. Adelante. O sea, dice la mentira, ¿no? Entonces tú Sí. armas la próxima pregunta, si tú pudieras dejar de ser persona y la mentira, ¿en qué no te gustaría convertirte? Bueno, no me gustaría ser, qué sé yo, tierra, por decirles algo, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque la pisan esto y lo otro. Y Ajá. si tú pudieras dejar de ser persona, la mentira y cosa como la tierra Ajá. y objeto como la tierra, no digas como la tierra, ¿no? Y objeto, Sí, ¿no? objeto. Y objeto en que no te gustaría, o pueden poner materia inerte como la tierra, o pueden ser o mineral como la tierra, Claro. ¿no? O sea, en que no te gustaría convertirte. Esa es la tercera catexia. Y Sí. listo, ahí tú paras, Ah, ya. porque son para el análisis cuantitativo 3 catexias positivas y 3 catexias negativas. Y en Claro. esas 3, ¿cuántas defensas emite el individuo de adherencia y de identificación, tanto positiva como negativa? Por lo tanto, son 6 catexias, 3 positivas y 3 negativas y nada más. Perfecto. Y siendo esta mentira algo abstracto, igual va a tener características positivas o negativas dichas por el sujeto, ¿verdad? Esas las tomamos. Esas las tienen, las toman y Ah, dentro de la característica negativa tú pones abstracción, porque ah, está identificándose con una abstracción que denota debilidad. perfecto. Muy claro, más bastante claro. Muchas gracias, Lisa. Sobre símbolos, chicos, más paso a fantasía. Fantasía, como su nombre lo indica, chicos, fantasía, algo que no es realidad, algo que me sirve también para defenderme dentro de el contexto del desiderativo, pero que tengo la fantasía de seguir viviendo en, por ejemplo, las catexias positivas, en tal y tal y tal cosa, porque tengo la fantasía de que esto me ayudará a controlar, evadir, deshacerme de tu agresión, deshacerme de esa agresión que lo hemos colocado al sujeto, a nuestro testado o nuestra testada, frente a la muerte. Por lo tanto, acá en fantasía, como ustedes ya han podido leer, está, ¿no? O sea, en las catexias positivas
nos hemos inventado una formulita, ¿no? Y me imagino que han leído la formulita. Si tú me agredes, me convierto en ta, 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 para frenar tu agresión o para deshacerme de tu agresión o para parar tu agresión. En cambio, en las catexias negativas, vamos a interpretar lo que el individuo también dice, ¿no? Si me sigues agrediendo, si me sigues debilitando, si me sigues agrediendo, me convierto en o sale de mí lo peor de mí, ¿no? O la otra formulita que yo les digo que me gusta más, si me fallan mis defensas, porque en las catexias negativas ya es apelo a esas defensas porque las bonitas mías ya no hay, ya no puedo por tu agresión. Entonces, si me fallan las defensas, me convierto en para frenar tu agresión. Es decir, chicos, yo quisiera que ustedes vean cómo viene la mano. Ahí dirían ustedes, es facilito, se interpreta con estas formulitas. Sí, es facilito, sí, pero ustedes tienen que darle sentido. No pueden aplicar la formulita sin hacer una interpretación coherente, sin hacer lo posible por entender a la persona de por qué se está identificando con ello. Sin esa empatía que requerimos como psicólogos para ponernos en el lugar del otro, pero después analizarlo, tomar distancia, objetivar, para poder analizar al otro. Por lo tanto, en la fantasía es como si yo me pusiera en el lugar del otro, tratando de interpretar el por qué elige el símbolo, cómo lo defiende de la muerte. Y entonces no es solamente aplicar incoherentemente la fantasía, sino es entender, eso me permite a mí como psicólogo entender por qué está eligiendo eso y cómo cree que eso lo defiende de la muerte. Por lo tanto, en las catexias positivas, si tú me agredes o si la vida me agrede, me convierto en para frenar tu agresión. Pongan ahí todo lo que encontraron en el símbolo, todo lo que él dijo, que me permite ver que el individuo se ha defendido para frenar su agresión. Esto me permite también, chicos, delimitar mejor mis mecanismos. Por lo tanto, tengo que entenderlo empáticamente al individuo el porqué de su elección, tanto en las catexias negativas como en las catexias positivas. La formulita en las catexias negativas es si tú me sigues agrediendo o si me fallan las defensas, porque eso es claro. O sea, saca lo peor de ti. En lo negativo, saca las peores características de ti, saca las peores defensas de ti. Por lo tanto, agárrate de aquello negativo de ti mismo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho y me sirve mucho la formulita de si me fallan las defensas. La palabra la tienen ustedes, chicos. Si lo entienden o si no,
Porque para la parte cuantitativa tenemos símbolo primero, mecanismo después, y estos dos nos ayudan a ver, perdón, símbolo primero, fantasía después, y símbolo y fantasía nos permiten determinar, identificar con mayor precisión mecanismo, y bueno, el más fácil es cuadro, porque los mecanismos son característicos, algunos son comunes, la represión, la negación, pero la intelectualización, la racionalización, pero van engordando, esto ya ahorita lo vamos a ver, van engordando al cuadro de mayor presencia, al cuadro de mayor cantidad cuantitativa tenga en cuanto defensas presentes. ¿Alguna pregunta sobre fantasía? Bueno, entonces no hay. Nos vamos al mecanismo y cuadro. Chicos, en el video que les he hecho está bastante claritos algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta en este acápite de mecanismo y cuadro. No se olviden de que puede haber una frase larga y un solo mecanismo. Me gustaría hacer una paloma porque vuela y es libre. Todo vuela y es libre es evasión. ¿Mm? Pero si me dice, me gustaría hacer una paloma porque vuela, es linda y libre. Entonces es una evasión, vuela, es linda, seducción, y libre, otra vuelta, evasión. Por lo tanto, como ha sido cortada la frase por otro mecanismo, entonces tenemos dos evasiones y una seducción. Por lo tanto, en nuestro análisis cuantitativo van a ser dos evasiones que denotan fobia, dos fobias y una seducción histeria. Creo que esto lo he explicado bastante bien en el video y yo quisiera de que ustedes lo repasen si hay algo que no está claro. En la parte cuantitativa se trata de eso, chicos, de saber evaluar muy bien los mecanismos. De las 6 catexias, solo 6 respuestas, solo 6, tanto positivas como negativas. Y entonces nosotros contamos los cuadros y nos vamos al diagnóstico. El cuadro de mayor peso, el cuadro cuyos mecanismos han sido puestos en juego mayoritariamente, va a ser la estructura. El cuadro que salga segundo va a ser el funcionamiento. Y el cuadro que salga tercero van a ser los rasgos. Ahora ya tenemos un diagnóstico con mucha precisión, pero depende mucho de nuestra pericia, nuestros conocimientos como psicólogos. Si nuestra formación no nos permite identificar de una manera precisa las defensas, obviamente que vamos a tener problemas. Obviamente que vamos a tener dificultades. Todos tenemos que tener en este momento
todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo de psicoanálisis para aplicar el test desiderativo. No, o sea, tenemos cojeras. En psicoanálisis, obviamente, especialmente en la identificación de mecanismos de defensa, obviamente vamos a tener dificultades en esta expresión cuantitativa que me lleva al diagnóstico de estructura, funcionamiento y cuadro. Vuelvo a repetir, son 3 catexias positivas, 3 respuestas y 3 catexias negativas, 3 respuestas. En esas 6 catexias, chicos, ¿cuántos mecanismos se han jugado en este individuo? Y nada más que en 6 catexias. Por lo tanto, lo cuantitativo es vulnerable, nuestro análisis cuantitativo es vulnerable por una parte a la formación de ustedes, es decir, se debilita con una mala formación y una mala identificación de los mecanismos y de los cuadros. Y en segundo lugar, este análisis cuantitativo es muy vulnerable a una buena toma, a una buena aplicación que ustedes han hecho del test. Solo hay 3 catexias positivas y 3 catexias negativas. ¿Cuántas defensas puso en juego este individuo en esas 3? Por lo tanto, ahí de ello depende, del conteo que nosotros hagamos, depende el diagnóstico. Preguntas, chicos. Buen día, licenciada. Sí, buenos días. Laura, buen día. Buen día, Licen. Yo tenía una preguntita, Licen. Entonces, lo cuantitativo va a ser esto de los mecanismos de defensa y el cuadro. Y lo cualitativo sería los símbolos y fantasías. No. Es parte de lo cuantitativo. El símbolo y la fantasía te permiten delimitar más los mecanismos de defensa del individuo para que no te equivoques. Son símbolo y fantasía, son insumos que nosotros tenemos que hacerlo para saber identificar mejor y precisar mejor los mecanismos que está utilizando el sujeto. Símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro son partes de lo cuantitativo. La próxima semana empezamos con lo cualitativo. Ah, ya, Licen. Es que justamente había una parte donde, bueno, entendí en el video que mencionaba que esta parte de lo cuantitativo nos va a permitir como que generar una corrección de lo que hemos hecho. Eso no me quedó muy claro. No, estás confundiendo. La parte cualitativa, o sea, esta parte cuantitativa es fundamental, chicos, para llegar a un diagnóstico. Hay que contar los cuadros que presenta el individuo. Es fundamental para nuestro diagnóstico y más para diagnósticos diferenciales, Laura. Y lo cualitativo, cualidad, no lo cuantitativo, sino lo cualitativo, tema que vamos a empezar la próxima semana. Lo cualitativo, Laura, nos sirve para corroborar cuán bien o cuán mal hemos calificado. Cuán bien o cuán mal nos sirve para... ¿Se acuerdan como cuando nosotros hacíamos
operaciones matemáticas y llegábamos, después de 2 hojas de operaciones matemáticas, llegábamos a un resultado. Y había una comprobación o corroboración del resultado. Y si tú multiplicabas o dividías el resultado que te había sacado, que te había salido por no sé cuánto, tenía que darte lo del principio, creo. Bueno, igual, en psicología corremos el riesgo, el mayor riesgo es la subjetividad. Por eso es que pedimos que todos los alumnos vayan al psicólogo. Y el no ir al psicólogo es una resistencia porque ahí en el gabinete tenemos, si uno dice no voy porque me sale caro, en el gabinete, chicos, tenemos a un precio regalado terapias. Entonces, por eso es de que pedimos de que ustedes entren en terapia, porque ustedes tienen que conocer, ustedes son los primeros que tienen que conocer sus debilidades, sus fortalezas y solucionar sus conflictos, sus problemas. Para no proyectar, para no estar proyectando en todo paciente. Por lo tanto, chicos, esta parte de subjetividad la estamos tratando de aplacar desde todo punto de vista, sobre todo analítico. Es decir, si hemos sacado un mal diagnóstico, la parte cualitativa, Laura, cualitativa va a ser la que nos diga, oye, esto no es posible. Acá está presentando debilidad y yo lo he sacado como un neurótico acabado. Ahí la parte cualitativa es la que nos va a hacer reflexionar sobre nuestro diagnóstico, si nuestro diagnóstico está bien o está mal. ¿Entendiste ahora? Sí, Lisen, creo que está confundiéndome con lo cuanti y lo quali. Exacto. Y sí, ahora sí comprendo más. Lo cuantitativo, símbolo, fantasía, mecanismos, contar los mecanismos y a qué cuadro pertenece. Sobre todo, el conteo es de cuadros, ¿no? Cada mecanismo tiene un cuadro. Y la parte cualitativa, vamos a verla a partir del lunes. Erika, adelante. Sí, buenas tardes, licenciada. Tenía una duda sobre el conteo de los mecanismos. En un ejemplo que puso, no entendí muy bien eso de la paloma. Dijo que había 2 evasiones. No sé, me gustaría ser una paloma porque vuela, es libre y es bonita. Porque Ahí vuela y hay es libre, ¿contaría como evasión evasión. o Claro. tuviéramos que separarlo? Porque vuela, evasión, es libre y otra evasión. No, porque vuela y es libre, lo ha dicho en una sola frase, sin cortar con otro elemento, con otro mecanismo. O sea, se tomaría como 2 evasiones, digamos, porque vuela, es bonita y es libre. Claro, a ver, si yo digo paloma, porque vuela y es libre es un solo mecanismo, evasión, y es el cuadro un solo mecanismo de cuadro fóbico, uno solo fóbico. Pero si yo pongo paloma porque vuela ya me ha dicho evasión. Al medio corta con otro mecanismo, es linda, seducción. Por lo tanto, tengo un mecanismo fóbico y un mecanismo histérico. Y después al último dice otra vuelta, es libre. No otra vuelta, sino dice al último, es libre. Entonces, como
como la frase ha sido cortada por un mecanismo histérico diferente, entonces cuentas 2 fobias, libre y vuela, 2 fobias, porque ha sido cortada por un mecanismo histérico. Me dejo esto está más, o sea, explicado en el video que les he mandado. Cuando, o sea, un mecanismo puede tener muchísimos porqués del mismo cuadro. Quiero ser una estatua porque, o no quiero ser una estatua porque está inmóvil, porque no puede reaccionar ante las inclemencias del tiempo, ya. Estatua ya es contrafobia. Inmóvil es contrafobia. Por lo tanto, se cuenta una contrafobia y el cuadro es fobia. Pero también tenemos, no puede reaccionar ante las inclemencias del tiempo, no puede reaccionar ante las inclemencias del tiempo, que sería una identificación proyectiva. Por lo tanto, si ha dicho estatua, porque está inmóvil, estatua e inmóvil es un solo mecanismo contrafóbico, aunque estatua por sí mismo sea contrafobia e inmóvil por sí mismo sea contrafobia. Pero no cuentas 2, sino una contrafobia. Estatua e inmóvil es una sola contrafobia. Ahora, estatua, porque no puede reaccionar ante las inclemencias del tiempo. Y está inmóvil, ¿qué tenemos? Estatua ya es contrafobia. Al medio ha dicho una identificación proyectiva que es depresiva. Y después ha dicho la inmovilidad, que es otra vuelta contrafobia. En ese sentido, como ha sido cortado, tienes 2 contrafobias que son del cuadro fóbico y un mecanismo de identificación proyectiva que pertenece al cuadro depresivo. ¿Entendiste, Erika? Sí, licenciada, me quedó muy claro, gracias. O sea, vean ustedes de que cuando el mecanismo es cortado por la mitad, se cuentan como 2. Pero si es uno solito que no está cortado por otro mecanismo, entonces se cuenta como uno solo. ¿Más preguntas? Chicos, gracias por venir. Estén atentos, por favor, a su celular, a los chats que tenemos, porque mañana es posible que yo cambie la hora de nuestro encuentro, puesto que estamos en plenas elecciones. Ustedes saben que estamos en plenas elecciones a la dirección de carrera y al consejo facultativo, al consejo de carrera. En este entendido, estamos apoyando firmemente la candidatura de la licenciada Pilar Gamboa y me estoy presentando al consejo de carrera como suplente. Ya no me da el tiempo para ser nuevamente consejera titular. Y quiero dar paso también a consejeras jóvenes. Yo dentro de poco me voy a ir de la universidad porque ya tengo mis buenos años.
Por lo tanto, quiero dar paso a los consejeros jóvenes, a las consejeras jóvenes. Pero me estoy postulando como consejera de carrera suplente. Y tenemos que realizar una serie de trámites, por lo que es posible que mañana les cambie por esta vez el horario. Depende de cuándo, a qué hora nos citan, para hacer un trámite en el que tenemos que ir a la municipalidad a decir de que, bueno, no tenemos, o sea, tenemos que cumplir ciertos requisitos. No se van a quedar sin la clase porque ahora yo creo que van a ir a repasar un tanto más. Y estén atentos al chat para ver si nos podemos recorrer un poquito, si podemos reemplazar la clase el fin de semana. O sea, todo depende del horario en el que me tenga que ausentar. Por lo tanto, fíjense nuevamente, revisen este video, revisen nuevamente el video que les mandé el lunes, el martes, y espero múltiples cuestionamientos y preguntas que también me las pueden hacer por el chat que tenemos de Proyectivas 2, ya sea grupo 1 o ya sea grupo 2. Tengan ustedes un buen día. Ojalá que sea muy provechoso y que esta videoconferencia les haya aclarado muchas dudas. Chaucito. Hasta luego.